Bueno chicos, siendo las 8:05 de la tarde, comenzamos con el nuevo webinar, la importancia del presupuesto en tu futuro financiero. Eh, en grandes rasgos que vamos a ver hoy día, eh, ¿cuál es la gracia? Partiendo por el futuro financiero, vamos a partir por la última parte del título, y que consta en qué es lo importante para generar un patrimonio en el tiempo. O sea, siempre uno piensa o quiere, o cualquier persona, si uno le pregunta qué te gustaría tener, es tranquilidad, capital importante, y eso siempre es muy difícil. Entonces, vamos a utilizar un presupuesto, vamos a enseñar cómo elaborar un presupuesto para lograr eso. Y entre medio de la presentación vamos a ver cuál es el gran problema o lo que siempre pasa, cuál es la típica piedra de tope para llegar a este patrimonio, que generalmente va relacionado con el ahorro. Finalmente, cómo uno va generando más patrimonio en el tiempo es teniendo una buena estrategia de ahorro y una buena estrategia de inversión. Entonces vamos a ver cuáles son generalmente las grandes amenazas que van muy relacionados con nuestra parte psicológica, con nuestra parte emocional, y generalmente va relacionado con tomar actos de forma totalmente irracional. Y eso siempre es una piedra de tope, ¿vale? Así que vamos a partir. ¿Cómo creamos patrimonio? No vamos a hablar en este webinar, ya lo hemos hablado en otros webinars pasados, vamos a seguir hablándolo en el futuro, de cuáles son los instrumentos, cuáles son los vehículos de inversión para crear patrimonio, pero acá en esta slide quiero mostrar cuáles generalmente son los hábitos que uno debería tener para lograr un futuro importante en el tiempo. Como todos bien saben, cómo se forma un capital importante en el tiempo con disciplina, con frecuencia y con una estrategia importante. Entonces, ¿qué necesitamos siempre para crear un patrimonio? Es invertir de forma constante en el tiempo. ¿Qué pasa generalmente o dónde siempre nos quedamos pegados? En el primero, segundo, tercer año. Y como sabemos, el primero, segundo, tercer año, si bien podemos hacer cosas importantes, es recién el punto de partida. ¿Por qué? Porque con el tiempo logramos lo que se llama el famoso interés compuesto. Clave, pieza fundamental para poder lograr mucho capital en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Invertir en el tiempo. ¿Qué es lo segundo y primordial de hábito? Es pensar o valorizar qué objetivos tengo en relación al capital que quiero buscar. Realmente uno parte al revés, quiero tener plata, quiero tener un capital importante, quiero tener seguridad, pero uno no hace el trabajo previo de saber cuánto es lo que en verdad necesito, cuánto cuesta mi calidad de vida, cuánto necesito ahorrar y cuánto lo puedo lograr. ¿Qué tengo que hacer para eso? Quiero simplemente cumplir y lograr un fondo importante para tener seguridad financiera y cubrir mis gastos básicos. Quiero estar fuera del país, quiero parar de trabajar o trabajar menos, quiero dedicarme a otra cosa. Todas esas son preguntas que uno tiene que hacerse y darles un número para saber cuánto es. Generalmente, y eso está estudiado en muchos lados del mundo, que uno le hace una pregunta abierta a una persona de cuánto cree que es lo que necesita para ser feliz, cuánto dinero necesita para ser feliz, y siempre uno contesta una respuesta totalmente absurda, $1.000.000, $200 millones, o cosas muy, muy, muy elevadas. Uno siempre piensa que necesita más. Yo me imagino que a muchos le ha pasado, se le hago la pregunta a las personas que están participando ahora en los webinars, ¿cuánto creen que necesitan para estar tranquilos? Seguramente van a decir, pucha, necesito plata para una casa tranquila, un sueldo tranquilo, quizás un yate, cosas por el estilo, $1.000.000. Y dan un número cerrado. Pero después cuando hacen los cálculos tranquilos, con una hoja y un papel o un Excel, se dan cuenta que en verdad no necesitaban tanto, necesitaban 200 millones de pesos, 400 millones de pesos. Números mucho más alcanzables que con esfuerzo se pueden hacer. Y obviamente para poder lograr un capital importante en el tiempo, uno siempre tiene que estar acompañado. Siempre tiene que estar acompañado no con una persona que le diga constantemente qué hacer, sino también una persona que los ayude, que los aclare, que uno pueda compartir una sugerencia, una duda, y los pueda encaminar hacia el objetivo que están buscando. Como digo, como estos con tiempo, 5, 10, 15 años, uno siempre se cae y lo importante es poder volverse a levantar.
y en ese poder volverse a levantar es necesario siempre contar con la ayuda de un asesor, de un compañero que los guíe en esta meta que nos propusimos, ¿vale? Entonces, para generar patrimonio, para generar inversiones, uno obviamente, ¿qué necesita? Una empresa para que crezca, ¿qué necesita? Vender más, o sea, mayores ingresos, o tener un ingresos constantes, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, tener un trabajo con ingresos constantes y tiene que tener un muy buen control de gasto. Imagínense una empresa que no tiene control de gasto. ¿Qué pasa? Quiebra. Por el otro lado, una empresa que no quiere generar más ingresos, que está conforme con sus ingresos. ¿Qué pasa también? Quiebra. Entonces, nunca hay que ponerse una cosa importante, que siempre uno comete el error, es ponerse limitancias. Limitancias en ingresos y pensar que no lo puede hacer. Eso es irrisorio y muy malo. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Y tomando la realidad de todos nosotros, es que generalmente trabajamos, generamos ingresos, pero lo más complicado de esos ingresos es transformarlos en ahorros para generar algún hábito de inversiones o de mismo ahorro. Entonces, generalmente, ¿cuáles son los problemas que existen o que nos pueden dar, o sea, que nosotros mismos nos creamos para no cumplir esta meta de ahorro? Y que se llama, en la literatura se llama el problema de la desidia y el autocontrol. Entonces, ¿qué generalmente nos pasa? Siempre nos pistoleamos o nos disparamos a los pies, siempre nos equivocamos nosotros y le echamos la culpa al de al lado, pero siempre nos equivocamos nosotros en cosas que nosotros mismos cometemos el error y nos tentamos. Por ejemplo, en un ejemplo no financiero, ahí puse 2 ejemplos no financieros, típico que uno dice, ok, voy a hacer dieta hoy día. Voy a hacer dieta desde mañana, parto con la dieta. ¿Qué pasa la semana siguiente? Salimos a comer con unos amigos o paseamos al frente del típico fuente de sodas de nuestro barrio y nos tentamos con una cerveza o un sándwich. ¿A quién no le ha pasado? A ver que me contesten de los que están conectados. ¿A quién no le ha pasado eso? Que siempre es el problema de la tentación. O lo mismo con el ejercicio. ¿Qué pasa con el ejercicio? Nos proponemos, nos hacemos un calendario de ejercicios diarios, 3 veces a la semana, nos vamos a levantar bien temprano, terminando el día, nos comprometimos, nos inscribimos hasta el gimnasio para ir, y lo que termina pasando es que pagamos una membresía de 6 meses y no fuimos nunca. Te apuesto que a alguno le ha pasado también. ¿Y qué pasa? Eso siempre va relacionado con algo mejor. ¿Y en las finanzas qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras finanzas personales? Siempre hay algo que nos desalienta o nos quita del objetivo. Alguna compra impulsiva, alguna tentación típica, que uno de repente está medio justo con el dinero, pero hoy día hay tanto capital disponible mediante tarjetas de crédito, con crédito de consumo, que decimos, ¿sabes qué? Me merezco unas vacaciones en el Caribe, así que las voy a gastar con tarjeta de crédito. ¿Qué más típico? Me merezco salir a comer hoy día o regalonearme. Después de una semana tan dura, me merezco una buena cena. Y pasan esos me merezco y de repente llega 2 meses después, 3 meses después de muchos me merezco el estado de cuenta y nos damos cuenta que nos excedimos en los gastos. ¿Y qué pasó ahí? Usamos la tarjeta de crédito, pero ya no tenemos cómo pagar la tarjeta de crédito y terminamos en el famoso crédito de consumo. Y nos amarramos al crédito de consumo y empieza la famosa rueda de la deuda. Entonces, siempre pasa por descontrol o dificultades del ahorro. Siempre estas tentaciones nos dificultan el ahorro. Y esto no es algo que tengamos mal como el chileno. Es un problema que tenemos generalmente en los países occidentales, Estados Unidos, América Latina, que va muy relacionado con la cultura. ¿Vale? Nuestra cultura en general es de no ahorrar. Nuestra cultura nos dice consumamos, aprovechemos el minuto. La satisfacción inmediata es mucho mejor. Entonces nos tentamos, nunca pensamos con la cabeza y siempre pensamos con las emociones. Y a largo plazo eso nos va carcomiendo nuestra meta de ahorro o generación de patrimonio. Para darle un dato curioso, imagínense cuánto creen que ahorran las familias chinas al mes. A ver si me pueden dar un número.
Vamos, no sean tímidos, a ver quién me pone un tentativo. ¿Cuánto creen? ¿10%? ¿5%? ¿20%? Piensen, ¿cuánto creen que ahorra una familia china al mes? ¿No tienen ni idea? Imagínense cuánto ahorran. Ahorran alrededor del 50% de sus ingresos, los ahorran los chinos. 50% de los ingresos. Imagínense el nivel de ahorro que tienen mensualmente esas personas. Yo conozco una familia que son taiwaneses y es algo que va en relación a la conciencia. Entonces era una pareja que se iba a casar y la chica antes de casarse le pregunta a su futuro marido por su estado de cuenta para que se lo muestre, que tenga totalmente, o sea, que haya transparencia en sus finanzas. Y la chica termina rechazando al chico taiwanés porque sus finanzas eran muy desordenadas y no tenía un buen nivel de ahorro. O sea, estamos hablando que la cultura oriental tiene un concepto de ahorro muy profundo y eso se nota, uno analiza las finanzas de ellos, el nivel de ahorro que hay en la población, el bajo consumo que hay en la población es algo que le pega muy fuerte. China, por ejemplo, tiene justamente un gran problema hoy día de crecimiento porque los chinos no consumen, totalmente acostumbrados desde años a ahorrar. En Alemania, país europeo, no es tan oriental, sino un país más occidental, su tasa de ahorro familiar mensual promedio está en torno a 25%. También muy, muy, muy alta. Y en Chile es mucho más chica, igual que en Estados Unidos, con suerte alcanza el 5%. Entonces, estamos comparando un 5 contra un 50 o un 25. Es mucha la diferencia y esto es totalmente por factores racionales nuestros o el mismo nuestro subconsciente, como nos criaron cuando éramos chicos, y eso refleja nuestro comportamiento de gasto. Entonces, muy importante esto tenerlo presente, ser consciente de este problema, no es un problema de uno, sino un problema de nuestro subconsciente, de cómo nos criaron, de cómo nos cría la sociedad, de cómo es nuestro entorno, ¿vale? Entonces, lo importante, nunca tomamos decisiones en frío y la satisfacción inmediata es 10.000 veces más fuerte que una meta a largo plazo, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo podemos entonces controlarnos? Si sabemos que somos personas irracionales, somos consumistas innatos, aunque nos demos cuenta, nos gana el consumismo, nuestro entorno nos llama a consumir, hay propaganda que nos hace consumir, están los beneficios de las tarjetas de crédito que nos hacen, o sea, qué más chistoso que te den beneficios por consumir con tarjeta de crédito. Eso yo creo que en pocos países existe, o típico, que te den millas para viajar cuando uno usa la tarjeta de crédito, no existe tampoco. En Europa, por ejemplo, un caso chistoso, yo tuve la oportunidad de estudiar allá y los profesores que habían podido visitar Chile se reían de que nosotros pudiéramos pagar con tarjeta, y 12 cuotas sin interés. Lo encontraban la cosa más cómica del mundo. Entonces, nosotros estamos muy expuestos al consumo, muy, muy, muy expuestos. Entonces tenemos que saberlo desde antes y buscar soluciones. Entonces, ¿cómo resolvemos los problemas? Un libro muy bueno de psicología conductual, ponía como ejemplo que en Estados Unidos muchas familias y muchas personas que tenían problemas con los gastos, ¿qué hacían? Guardaban sus tarjetas en cubos de hielo, aunque suene chistoso, en cubos de hielo. Entonces la tenían que descongelar para utilizarla. Así de freak son los gringos de repente. Entonces, ¿cuál era la lógica de descongelar la tarjeta de crédito? Por mientras se descongelaba, bajaba la euforia, bajaba el entusiasmo y obviamente pensaban 3 veces para gastar y consumir algo importante. Entonces, claramente, después de que se descongelara la tarjeta de crédito, que obviamente pasaba un buen rato, ya se las habían pasado las ganas. Otra cosa que es muy típica en Estados Unidos, que se comparte, y hay blogs de hecho de ello, es exponer las compras en un círculo cercano, o exponer las deudas que uno tiene al público. Entonces, eso te delata, uno se siente con vergüenza ajena de cómo lo ha hecho tan mal. Ese proceso de contar sus experiencias también hace que uno tome conciencia de lo que está pasando y uno pueda compartir. Imagínense, acá les dejé en chico una página que se llama Make Love Not Debt.
Entonces todos estos chicos se inscriben en esta página, es un blog al final, y cuentan en qué han gastado, qué han hecho mal, cómo se han endeudado, y es como un estilo psicólogo web, donde pueden ayudarse y salir adelante y crear hábitos al final de ahorro. No sé si alguno de ustedes quiere contar algo o alguna experiencia que quieran compartir en el grupo. Les doy un segundito ahí para que escriban, como esto tiene un poco de delay, seguramente me voy a demorar en leer, pero vayan escribiéndola porque es algo que es sano compartirlo, es sano comentarlo, y lamentablemente por nuestra cultura de ser bastante individualistas, nos da mucha vergüenza contar nuestras falencias, nuestras caídas en nuestras finanzas. O sea, ¿qué más buen ejemplo que con las parejas no se conversa de las finanzas, con los amigos no se conversa de las finanzas, es un tema tabú en la sociedad, y eso obviamente hace que uno no se dé cuenta de los mismos errores que uno puede estar cometiendo. Lo mejor es darse cuenta de los errores que uno está cometiendo en la etapa temprana, no cuando ya uno está endeudado hasta el cogote y lamentablemente no tiene mucho que hacer, ¿vale? Pero estos son modalidades o soluciones que son bastante después del hecho, en pocas palabras. O sea, tiene que pasar o uno tiene que darse cuenta, tiene que haberse enlodado en el problema, tiene que haber caído en deuda para entender esto y llevarlo a cabo, porque al final ya son actos post-hecho. Congelar la tarjeta de crédito uno lo hace porque ya sabe que está mal. Exponer en círculo sucesos o vergüenza es porque claramente ya le pasó. Entonces, al que no le ha pasado, al que todavía está libre de este maldito desorden financiero, ¿qué es lo mejor? Es tener un presupuesto llevadero. ¿A qué me refiero con llevadero? Que justamente, como les puse en la primera slide, que pueda servir para estar constantemente ahorrando e invirtiendo. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar adelante. Entonces, un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto en palabras simples? Acá me imagino que todos han tenido o tienen en sus empresas, han trabajado con presupuestos o les ha llegado el dicho cumple el presupuesto. ¿Y para qué está? ¿Para qué está enfocado? Para justamente, si uno tiene ingresos, tiene que saber cuántos ingresos son y esos ingresos rendirlos y cumplirlos durante un año o un mes. Entonces, un presupuesto consta de ingresos y egresos que de antemano se planifican para saber a qué van. ¿Cuál es el gran error cuando uno supuestamente hace un presupuesto o controla sus gastos? Es que los controla nomás. Y al controlar los gastos tampoco te sirve, o sea, no te sirve de nada. Puedes controlar todos los gastos e igualmente gastar sobre lo que uno tiene. Entonces, el presupuesto, la base del presupuesto sirve para asignar los ingresos de una forma clara y objetiva. Entonces, ¿qué tiene que tener un presupuesto? ¿Cuáles son las características de un presupuesto que cumpla, obviamente, no un presupuesto de una empresa, sino un presupuesto para una persona? ¿Qué es lo que tiene que tener? Claramente tiene que tener tiene que ser muy fácil de llevar. ¿Por qué? Porque, volviendo a la primera slide, justamente como la inversión y la creación de patrimonio requiere tiempo, no podemos fallar en el año 1, ni en el año 2, ni en el año 3. Tiene que ser un presupuesto llevadero por lo menos para 5 años, 10 años, ojalá 20 años. Entonces, por eso tiene que ser algo muy fácil de llevar. Tiene que constar con facilidad. Tiene que ser totalmente controlable. O sea, no puede ser que no sepamos en qué estamos gastando. Entonces, también tiene que ser, como la misma palabra, un sinónimo del controlable, tiene que ser controlable en sus partidas, ¿ya? Tanto de ingresos como egresos. Tiene que tener flexibilidad este presupuesto. O sea, ¿a qué me refiero con flexibilidad y permisivo? Es que no por tener un presupuesto vamos a restringir nuestra vida, no por tener un presupuesto vamos a no salir a comer, no tener un colegio bueno para nuestros hijos, no darse lujos. O sea, lo peor es ponerse límites, por eso tiene que ser flexible, tiene que tener un propósito flexible para poder llevar una vida cotidiana, ¿ya? Y obviamente, tiene que tener claros los objetivos del presupuesto. O sea, ¿para qué quiero un presupuesto? ¿Lo quiero para controlar mis gastos o no? Yo les quiero enseñar en este webinar que eso no es un objetivo. El objetivo tiene que estar relacionado con la creación de patrimonio.
¿Por qué? Porque si no, uno cae justamente en la slide pasada, antepasada, perdón, en esto, en tentaciones, en no tener algo claro, en la satisfacción inmediata. Eso es un problema psicológico. O sea, acá no estamos inventando, no estamos haciendo algo que no hayamos leído. Esto es psicología conductual que tenemos nosotros como seres humanos. El placer en corto plazo le da 1000 patadas a la satisfacción de estar 5 años ahorrando. El ahorro, lamentablemente, tiene un componente adrenalínico muy bajo, un poder de placer muy bajo, por ende es cero atractivo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Un objetivo claro, y en lo que nosotros trabajamos, nosotros ayudamos a nuestros clientes, es justamente en buscar las soluciones para crear un patrimonio importante en el tiempo que cumplan y que vayan relacionados a las metas financieras que ellos tienen. ¿Ya? Eso, en ese sentido, tiene que ir el presupuesto. Entonces, ¿cómo uno elabora un presupuesto rápido, fácil de llevar, como dije antes, controlable, llevadero y que cumpla, obviamente, con un objetivo de creación de patrimonio? Siempre, como cualquier empresa o persona, uno tiene que tener muy claro cuáles son los ingresos mensuales y anuales. Esto puede sonar chistoso, pero conozco casos que ni siquiera saben cuánto ganan, o al tener boletas de honorario o tener empresas, no tienen claro cuánto necesitan y cuánto ganan. Esto no es algo para nada chistoso, es para tomarlo totalmente en cuenta, y se hace muy complicado. Claro, uno cuando tiene ingresos más bajos, cuando recién está partiendo, obviamente es mucho más, y es trabajador dependiente, es muy fácil saber cuántos ingresos uno tiene. Pero la gracia es planificarse y proponerse tener ingresos mucho más grandes. Entonces uno tiene que partir con el hábito desde que es una persona chica, desde que recién está partiendo, porque a medida que empiezan a aumentar los ingresos, imagínense ingresos financieros, ingresos inmobiliarios, ingresos del trabajo que uno tiene, ingresos por algún emprendimiento, hay un desorden de ingresos tan grande que obviamente te lleva a cometer errores. Entonces, muy importante tener muy claros los ingresos, tener muy claros los ingresos brutos, los ingresos líquidos. ¿Y con cuál nosotros vamos a trabajar para hacer los ingresos? O sea, el presupuesto con ingresos líquidos, después de impuestos, después de, si son boletas de honorario, después de haber pagado las previsiones y los impuestos correspondientes. Así que ingresos líquidos, 100% líquidos, ¿ya? Después, en el segundo punto, ¿qué tenemos que hacer? Identificar, obviamente, los egresos. Este es el problema que de repente a muchos les pasa, que pueden tener muy claro los egresos que son fijos, como el arriendo, luz, agua, electricidad, colegio, auto, etcétera. Pero los egresos que son muy variables, que van muy relacionados con el placer, son muy difíciles de calcular. Acá yo les doy como tip, bajen una aplicación, FinTonic se llama, es una aplicación web, o sea, una aplicación para teléfono, para celular, y lo que hace es compatibilizar los egresos que uno tiene en las tarjetas, tanto de débito como crédito, y ese les asigna una categorización, ¿vale? Es bien fácil de usar, cumple lo necesario, obviamente uno tiene que esforzarse en recategorizar algunas cosas, pero ayuda a poder hacer un presupuesto, ¿ya? Tercer punto importantísimo, y esto yo creo que de repente hasta se me olvida decírselo a mis clientes, o no que se me olvide decirlo, pero de repente no le pongo tanto énfasis, y es muy importante, y creo que nos alcanza a visualizar en este punto, donde están las dos tablitas, es cambiar gastos inútiles por productivos. ¿A quién no le pasa que tiene gastos inútiles o desproporcionados a su nivel de renta que literalmente no producen nada? Entonces acá les dejo una tablita, a ver, las podemos comparar, se ven chicas, pero se las voy a decir, entre dos personas. ¿Qué gasta uno en paquetes de cerveza? O sea, un pack de cerveza, se compra zapatos nuevos, se compra cada cierto tiempo un televisor nuevo, cada cierto tiempo dice, me lo merezco, así que voy a ver a mi equipo favorito de fútbol. Salgo a cenar con mis amigos porque me lo merezco, salgo a algún viajecito porque también me lo merezco, y obviamente digo, perfecto, esto me lo debo gastar porque está en el presupuesto, lo tengo identificado, entonces son gastos que los tengo totalmente controlados, pero esos son los gastos, así que estoy bien. Eso es una forma de pensar. Pero lo que uno debería hacer para cambiar el switch al final, si al final
todo esto al ser de hábitos y creencias, uno tiene que cambiar el switch de cuáles son los actos que uno debe hacer. Uno debería ser como la persona A. ¿En qué gasta esta persona? Quizás también gasta un porcentaje de su sueldo, quizás más bajo que la persona B, en estos actos. O sea, nadie dice que uno no se tome una cerveza, nadie dice que uno no salga de viaje, pero también debería gastar en cosas que son útiles, que refuerzan la creación de ingresos, que refuerzan el conocimiento, que puede ser un libro, un ahorro, libros de inversiones, donaciones de caridad. Siempre dicen muchos psicólogos o muchos filantrópicos que para primero recibir uno tiene que dar, aunque sea chiquitito, aunque uno gane 100.000 pesos, ojalá donar 1.000 pesos, porque de esa forma uno automáticamente se abre a recibir, aunque suene como medio utópico o ilógico, es algo que siempre dicen gente que le ha ido bien, gente que ya lo hizo. Entonces, si lo dicen ellos, ¿por qué no hacerlo? Tampoco tiene nada de malo poder donar o poder aportar, porque es al final una sanidad personal que da. Ayudar a los demás, que es algo muy importante, algo que también podemos ver, hablando de esto, que está pasando hoy en día en nuestra sociedad, es la falta de ayudarnos, es algo muy importante. Tener un coach personal, ir a un gimnasio, desestresarse, son cosas que uno hace y al final apoyan son gastos, bien, pero apoyan a aumentar o mejorar el yo interior. Y eso también ayuda a mejorar o ayudar a los cercanos, ¿vale? Acá Isaac pregunta, Fer, ¿recomienda actualizar el presupuesto cada cierto tiempo o cada vez que cambien los ingresos líquidos? El presupuesto, que vamos a ver en la siguiente slide de cómo construir un presupuesto, estos son los primeros pasos para elaborar un presupuesto, lo ideal es que uno tenga uno fijo y uno lo vaya actualizando a medida que vayan aumentando obviamente los ingresos. Pero no así, no obstante, uno siempre tiene que controlar los egresos. ¿Ya? Y bueno, en la parte siguiente les voy a enseñar cómo hacerlo de mayor flexibilidad o mayor, que yo creo que a muchos de ustedes, quizás los que no son clientes, pero los que son clientes de Rubik's, ya les hemos hecho esto, que es cómo generar una forma automática para ser como los alemanes, pero también tener una buena calidad de vida, ¿ya? Entonces, obviamente, cada cierto tiempo ir refrescando ese presupuesto, ir controlándolo. Yo no soy un buen ejemplo porque yo veo todos los días mi presupuesto, hago un control de gastos diario, cada vez que termina el día o a mitad de día pesco mi celular, abro la tarjeta y traspaso los gastos a mi presupuesto, pero eso es algo, y volviendo al punto anterior, eso no es llevable para cualquier persona en el tiempo, y eso es muy importante tenerlo claro. Uno tiene que hacer estrategia, o nosotros como asesores tenemos que hacer estrategia para el 99% de la gente, no para gente frenética quizás como yo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Es un presupuesto muy estructurado y muy fácil de llevar, como lo había puesto en la slide anterior. Algo muy fácil, muy flexible, con claros objetivos, fácil de llevar, ¿ya? Entonces, tomado este ejemplo, el paso 4, perdón, acá sale 3, pero es 4, es asignar los ingresos a gasto. Entonces, ¿cómo asignamos los ingresos a gasto? Pasamos a la siguiente hoja y es a través de, muy bien Isaac, a través de un presupuesto. Un presupuesto ya construido, acá es con un ejemplo real, números ficticios, pero es un ejemplo real. Ya, claramente acá se comió un 2, lo vas a borrar seguramente, pero ¿en qué va esto? ¿A qué va esta slide? Vamos a ir paso a paso comentando. ¿Cuál es el gran problema de la gente cuando se estresa o cuando piensa que se está gastando mucho su capital o sus ahorros? Dice, ok, voy a llevar la contabilidad o voy a estresarme, voy a poner el cinturón, cerrarme el cinturón, gastar lo menos posible, voy a ahorrar el 50% de mi sueldo y voy a llevar el control de todos mis gastos. ¿Qué pasa? Pasa un año y ya terminó eso y uno se olvidó, o quizás llega el año 3 y no es llevadero. Entonces, ¿cuál es el problema? Insisto, porque esto es muy importante. Un presupuesto tiene que ser llevadero con la vida de uno y al mismo tiempo llevadero en el tiempo para que por lo menos sean de 5 a 10 años, porque si no, no tiene sentido, porque si no, no va a cumplir la meta de aumentar el patrimonio. Entonces, acá yo siempre se los doy a mis clientes, en Rubik's damos este presupuesto, analizamos los gastos, ayudamos a analizar los ingresos. ¿Para qué? Para generar un presupuesto que tenga como objetivo la creación de patrimonio.
¿Y por qué? ¿Cómo nació este presupuesto? No es que lo hayamos inventado nosotros. Esto fue un estudio que hicieron con alrededor de, les mentiría el número, pero eran más de 1 millón de personas en Estados Unidos, eran cerca de 10, si no me equivoco, que le hicieron un estudio de cuáles eran los típicos gastos que tienen, o sea, obviamente no los típicos gastos, sino las típicas complejidades que uno tiene. Y en base a eso, elaboraron un presupuesto que sea llevadero con un aumento de patrimonio importante para conservar la calidad de vida que tienen en Estados Unidos. Entonces, este presupuesto que les estoy enseñando, cabe muy bien. ¿Por qué? Porque cumple con el propósito que da, por ejemplo, la OCDE para los niveles de ahorro que debería tener una persona para tener una buena pensión. Los que tienen capitalización individual deberían tener en torno al 20-30% de ahorro voluntario o obligatorio, que es lo que da la OCDE. Países desarrollados como Alemania, España, Francia, están en torno al 18-20%, ¿vale? Entonces, calza todo esto para generar un patrimonio importante y pensando que esto se va a usar para inversión, ¿ya? Entonces, ¿qué dice este presupuesto? Se llama presupuesto 50-30-20 y lo que hace es desglosar el ingreso, o sea, asignar los ingresos con una fórmula de estos porcentajes, donde dice, ok, de mis ingresos líquidos, no ingresos extras, sino líquidos, en este caso 1,5 millones, 1,400,000, el 50% lo voy a utilizar para estos gastos básicos, que son los gastos básicos: alimentación, arriendo, hipoteca, gastos comunes, empleada, servicios básicos, transporte, la niñera, cualquier otro, benzina, TAC, estacionamiento, o sea, todo lo que sea imprescindible para llevar la vida cotidiana, ¿vale? Supermercado también, obviamente, alimentación. Entonces, se le asigna un 50%. Después, la fórmula da un 30% a gastos personales. ¿Qué quiere decir gastos personales? Salir a comer, comprarse ropa, ahorrar para ir de viaje con la familia, ponerse una meta de comprarse o renovar el auto, tener a los que les gustan estos famosos autos más de lujo, comprarse un auto de lujo, cualquier placer o cualquier cosa personal está en este 30%. En la slide pasada dijimos, ojalá que este 30%, este gasto personal, vaya relacionado a aumentar la productividad nuestra, a estudiar, a leer, a meterse en un club de deporte, hacer networking, aprender nuevas estrategias, aprender algún idioma. Ojalá que estos gastos personales siempre estén relacionados a crear o mejorar la situación actual, pero obviamente uno tiene que ser realista y también utilizarlos para gastos y un poquito el me merezco, o sea, al final es imposible no tenerlo, ¿ya? Y después, un 20% que siempre esté relacionado a inversión, ¿ya? Un 20% que obviamente vaya relacionado a la construcción de patrimonio. ¿Qué pasa normalmente? Y esto es muy llevable, ¿por qué? Porque, bueno, esto fue construido en Estados Unidos, como se los dije, pero la gran semejanza que tenemos con Estados Unidos es que tenemos gastos y niveles de gastos bien parecidos. En alimentación, generalmente, por nivel de ingreso familiar, gastamos algo muy parecido. En hipoteca y arrendo también es muy parecido. En servicios básicos también es bastante parecido. Lo único que siempre se distorsiona bastante, y para no decir mucho, es el transporte. ¿Por qué? Porque obviamente la carrocería en Chile, o la benzina, o los transportes son bastante más caros. Entonces, el transporte básico, obviamente que calza, pero ya cuando uno está pensando en un vehículo personal, una persona que trabaja lejos, obviamente necesita un auto, obviamente ahí se dispara, pero uno debería también pensarlo y ser frío y decir, ok, también un gasto personal. Entonces, yo, ¿por qué puse en este presupuesto este marco en rojo? ¿Por qué? Porque al final, para hacerlo fácil, como lo he recalcado millones de veces en este webinar, uno podría decir, ok, de mis ingresos tengo 80% para gastar, 80% para hacer cosas, ¿ya? No significa que se gasten todo, no significa que se gasten el 80%, pero por lo menos que tengan ese margen, ¿ya? Entonces, si el día 1 llegamos, recibimos 1,3 millones, sacamos el 80%, llegamos al día 30
y nos gastamos el 70 nomás de ese, o sea, nos sobró un capital, nos sobraron, imagínense en este caso, un ahorro potencial de 200.000 pesos mensuales. ¿A qué partida se va o qué propósito tiene eso? A ahorros para gastos futuros, ahorros para gastos que sean extraordinarios, ¿ya? Ojalá que sean gastos, no tentarse por tonteras, pero tener un colchón importante para gastos futuros. ¿Y para qué vamos a destinar este 20%? Para inversión. Siempre ojalá que esté automatizada, para que tenga una frecuencia en el tiempo y que tenga correlación con lo que estamos haciendo, ¿ya? Acá me pueden preguntar, Fernando, ¿qué deudas tengo deudas de consumo, me gasté, tuve que endeudarme, lamentablemente no partí bien, sino ya llegué a este punto, ya llegué a incurrir en tarjetas de crédito, ya llegué a incurrir en un crédito de consumo para pagar algo o me metí en un auto. Punto uno, ahí uno tiene que ser claro en qué, punto uno, tiene que uno tener muy claro cuáles son los egresos, ahí especialmente ser muy detallista y ver cuáles son los egresos. ¿Por qué también ser honesto y decir por qué usé ese crédito de consumo? Ya si fue alguna emergencia, bueno, ahí lamentablemente va a tener que usar este 20% de inversión. Vamos a tener que bajarlo, quizás va a ser un 5, un 2. Pero si no, va a tener que ser parte de este 80%. Ese crédito de consumo que usamos para viajar, claramente va relacionado con gastos personales, por ende, tiene que cumplir o tiene que venir en esta partida. Entonces nosotros tenemos que ser muy realistas y la gracia del realismo es que obviamente nunca nos vamos a encontrar con sorpresas. Y el realismo nos lleva a poder cumplir las metas. Entonces, teniendo esta estructura, que es bastante fácil, ahí después, cuando termine el webinar, me pueden mandar un correo a fernando@rubix.com y yo les puedo prestar de nuevo, o a los que ya lo tienen, se los reenvío, o los que se les perdió, o los que no tienen, que son nuevos acá, los invito a que me manden un correo, y yo les doy esto, les presto esta planilla, porque es muy buena, les va a servir mucho, y obviamente va a cumplir con el propósito que estamos buscando, ¿ya? Entonces, yo acá hablé dos cosas muy importantes en este presupuesto que iban relacionados con el punto anterior, que era, perdón, el punto penúltimo, que era claros objetivos. Yo hablé de dos cosas acá. Uno es inversión y otro son futuros gastos. Entonces esto yo voy a dejar una patita abierta, ya porque ya me excedí en la hora del webinar, pero voy a dejar una patita abierta para el siguiente webinar que podamos hacer, que es justamente qué instrumentos financieros debemos utilizar para guardar nuestro capital para futuros gastos. ¿Cuáles tienen que ser las características de esos instrumentos financieros? Porque obviamente no tiene que estar en la cuenta corriente, por eso no lo vamos a gastar. ¿Qué características tiene que cumplir? ¿Cuáles son? ¿Qué hay en el sistema? ¿Dónde lo podemos hacer? ¿Con qué empresa? Y cómo poder ayudarlo. Entonces, siempre un instrumento de ahorro, algo que sea para gastarlo futuro, le hago la introducción al próximo webinar, tiene que cumplir dos características. Uno, que sea 100% líquido, ¿ya? O sea, si yo lo necesito mañana, ojalá que pasado mañana, si lo necesito mañana, ojalá que mañana esté libre ese capital. Y si no, pasado mañana. Esto tiene doble propósito. Uno, como es para gastos futuros, en cualquier emergencia, es líquido para utilizarlo. Pero al mismo tiempo, como tiene una traba, obviamente va a ser el efecto de, vuelvo para atrás, el querido efecto de tener la tarjeta en el freezer. Entonces voy a tener que esperar un poco, voy a tener que pensar en frío para volver a gastar, o para gastar. Entonces voy a pensarlo dos veces, quizás ya con ese acto de tener que sacar la plata de un fondo líquido, pero igual tengo que sacar la plata, digo, ya sé que no necesitaba esto y no lo gasto. Y segunda patita o segunda característica de estos fondos que tienen que tener, que tengan la menor volatilidad posible. O sea, no puede tener volatilidad, no puede tener variaciones diarias, tiene que ser muy constante en el tiempo. ¿Por qué? Porque si hoy día puse 100, mañana tienen que estar o 101 o 100. No puede variar tanto, no tiene que tener no es un ejercicio financiero, un ejercicio de conservación. Entonces tiene que ser un fondo muy estable en el tiempo. ¿Y cuál es el gran problema de la gente? Que dice, ok, voy a guardar para las vacas flacas, voy a guardar para el típico dicho de quizás de nuestros padres o de ustedes mismos, voy a guardar para las vacas flacas, o voy a guardar para comprarme un auto, y utilizamos un muy mal instrumento, era uno muy variable, uno para crear patrimonio, y lamentablemente cuando lo queríamos sacar había
había sido la revolución en Chile, no la revolución, perdón por la palabra, sino había sido una marcha social y se nos cayeron los fondos un 10, un 20, un 30%, y lamentablemente estaba urgido por sacar esa plata y tuve que asumir una pérdida. Entonces no es el objetivo del fondo, no son el objetivo de ser un instrumento financiero, y la gran mayoría de la gente los confunde y por eso mismo cae en errores bastante garrafales, ¿ya? Y la segunda patita que tienen que tener los instrumentos de inversión, obviamente tienen que estar perfilados y enfocados en nuestro objetivo financiero, en cuánto es el número, el típico dicho, cuál es mi número, 100 millones, 200 millones, 300 millones, cuál es mi nivel de ahorro, ok, qué instrumentos necesito. Generalmente, para cuando estamos hablando de instrumentos de largo plazo, para crear patrimonio en el tiempo, en largo plazo, necesitamos mucha volatilidad, mucha rentabilidad, una rentabilidad fija en el tiempo, pero que en mucho tiempo sea una, eh, una media aritmética en torno a 7-8%. Suena garrafal, pero en el tiempo se puede dar, hay instrumentos que lo dan y por eso mismo uno tiene que hacerlo. Y de ahí lo importante de ir constantemente ahorrando. ¿Por qué? Porque como son instrumentos de alta volatilidad, uno al ahorrar en el tiempo, uno, como está sujeto a alta volatilidad, uno compra caro, compra barato, compra caro, compra barato. Imagínense ahora los que están invirtiendo con esa modalidad hoy día en la bolsa chilena. Están comprando muy barato, el próximo mes van a comprar quizás más barato, el próximo mes más barato, después van a comprar un poquito más caro, pero van a subir con el impulso, van a bajar con el impulso, van a subir, pero van a estar comprando paulatinamente en el tiempo. Por eso la automatización es muy importante. ¿Y eso qué te produce? Que producen en grandes rasgos, muchos clientes míos se los he explicado, que cuando uno pone una inversión en el año cero de X millones y no ingresa más capital en ese fondo, obviamente, si es muy volátil, va a sacar un promedio de esa volatilidad, pero cuando uno aporta constantemente se forma una tendencia porque uno entró tanto en los picos altos como en los bajos, en los valles como se me fue la palabra, pero en la parte baja, perdón. Entonces, eso es súper importante y es súper importante que lo tengan muy claro, ¿ya? Entonces los dejo invitados ya para el próximo webinar, a ver si lo hace Sergio o lo hago yo, pero va a ir relacionado qué vehículos de inversión yo debería utilizar para ahorrar y qué vehículos de inversión debería utilizar para invertir, para crear mi patrimonio y para generar un patrimonio importante en el tiempo. Entonces, volviendo de nuevo a la misma slide, un poco repetir, en resumen, ya son las 20:48, por favor, si ya tienen preguntas, comentarios, vayan escribiéndolos, porque siempre tiene un delay el chat, así que así después yo los voy leyendo. Entonces, ¿cuáles las características de un buen presupuesto? Fácil de llevar, controlable, flexible y permisivo. Acuérdense que uno no se puede restringir, o si no, uno no lo va a hacer con el tiempo, y tener muy claro cuáles van a ser los objetivos del presupuesto. Acá ya están dados los objetivos del presupuesto. Acá los objetivos de este presupuesto, ¿cuáles son? Son 3. 1, conservar la calidad de vida que yo tengo. 2, invertir. Y 3, generar un colchón de largo plazo, o mediano o corto plazo, para gastar en futuro. ¿Ya? Entonces es súper importante. Y, como siempre, en la última slide, para los que son nuevos, para los que recién nos están visitando, si les interesó, si les gustó, por favor, manden un correo, me pueden mandar un correo directamente a mí, le pueden mandar un correo directamente a contactos@rubix para que se contacten con uno de nuestros ejecutivos y podamos ayudarlos, podamos conversar. No necesariamente van a necesitar una asesoría financiera, pero siempre es bueno aprender, siempre es bueno culturizarse, siempre es bueno tener una amplitud de mira y nosotros siempre estamos muy dispuestos a eso. Nosotros siempre estamos muy enfocados en este cuadratura de la inversión, o los 5 pasos para la libertad financiera, que es la planificación, lo que estamos hablando hoy día, los ingresos, aumentar los ingresos, cómo preservarlos en el tiempo, inversiones financieras, lo que vamos a hablar para el próximo webinar, renta inmobiliaria o inversión inmobiliaria, lo que ya hemos hablado un par de veces, y obviamente que tienen que estar todas estas conectadas con las metas de patrimonio, ¿ya? Así que si tienen dudas, por favor, escribirlas. Si tienen algún amigo, si tienen siempre algún conocido que le pueda interesar, por favor, coméntenselo. Al mismo tiempo, si quieren conversar un poco de lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país,
feliz de poder conversar, de aclarar un par de dudas. Yo sé que, bueno, yo lamentablemente solamente lo hago con mis clientes. Esto, como estamos partiendo, igual lo podríamos agregar para todos los otros. Pero yo siempre voy tratando de mandarle a todos mis clientes o a todos los grupos los mensajes de cómo va el mercado, de cómo va estos momentos. No solamente esto, siempre lo he hecho, pero hoy más que nunca tenemos que estar conectados. No es que estemos pasando por un momento ultra complicado, pero es un momento que obviamente va a marcar un antes y un después. Y esto también cambia, como les lo he dicho muchas veces estas semanas, cambia nuestras posturas de inversión, nuestras posturas de metas, y tenemos que aceptarlo. Es decir, el primer paso siempre es aceptar lo que está pasando, y de ahí con mente fría, que no nos entre la irracionalidad, lo que comenté en las slides pasadas, que no entre la irracionalidad en juego, que no entre posturas que uno escucha o calenturas, sino con datos, con números, aprender de este momento y al mismo tiempo construir la estrategia nueva o la estrategia, o renovar, rehacer lo que uno está perfilando, ¿ya? Siempre esto da oportunidades, así que provechoso. Si alguien tiene dudas también, por favor, comentar, y si no, ya nos vamos despidiendo. Un gusto poder haber compartido. Creo que Rafael, a ver si no leí... En el estado financiero puedes medir el crecimiento de mi patrimonio. Claro, en el estado financiero uno puede ir controlándolo mensualmente. La gracia justamente es eso, ir controlando el patrimonio financiero, ir controlando cómo ha crecido, cómo va desarrollándose, y obviamente cómo se va acercando a la meta. Gonzalo pone al final de mes, reviso y comparo los meses anteriores. A mí al menos me da muy bien resultar pagar todo con tarjeta de crédito porque dejo registro de los gastos, pero ojo, en solo una cuota. Muy cierto, esa es la gracia, es una forma ordenada para los que tienen problemas para los que tienen problemas con los gastos o son medios desordenados, la tarjeta de crédito siempre es un riesgo. Entonces, los que recién están partiendo, los que recién están comenzando con esto o están desordenados, les aconsejo no utilizar al principio la tarjeta de crédito porque desordena mucho. Utilizar, ojalá, sencillo, de hecho. ¿Por qué? Porque ahí uno, al utilizar billetes, entra la racionalidad, obviamente, y dice, chuta, estoy gastando mucho, estoy gastando poco, y a uno le sale el tacaño interior. Entonces, a los que siempre han sido más desordenados, ojalá que lo hagan con billetes o con tarjeta de débito, y hacer el esfuerzo del mes 1, mes 2, mes 3, poder anotar esos gastos, ordenarse y ya partir con un presupuesto como el que le enseñé, porque se lleva en el tiempo, pero para el que no tiene un hábito, es muy importante sincerarse con uno mismo y saber en qué se va la plata, ¿ya? Ahorrar en pesos o ahorrar en otra moneda. ¿Cómo impactará la inflación en el país después de que todos los cambios hechos por el gobierno y los cambios venideros? Muy buena pregunta, Rafael. Ahorrar en otra, bueno, entre ahorrar en pesos o ahorrar en otra moneda es bastante subjetivo. Realmente, ¿cuál es el paradigma de países por no ahorrar en su moneda? Es la inflación, ¿ya? Y la inflación siempre va relacionada con, obviamente, un derroche o una impresión, o sea, una fabricación de moneda muy rápida en relación a la productividad de un país. Hoy en día, aunque todavía no lo crean, todavía tenemos presiones muy grandes deflacionarias. Tenemos varios mitigantes que acompañan la inflación. Primero, todo lo que ha pasado con el metro, con nuestra capacidad productiva y nuestra holgura, eso impacta directamente en la inflación futura. Y otro punto muy importante es la corriente migratoria que entró, que es una corriente con una mano de obra muy calificada, que obviamente ayuda a nuestro país a tener un crecimiento tendencial mucho más alto. Entonces, al tener un crecimiento tendencial mucho más alto, obviamente eso produce, y no llegar a ese crecimiento, produce holguras, y esas holguras dan inflación, ¿ya? Pero obviamente, si esto empeora, esto impacta directamente en nuestra economía real, empieza a verse deterioros mucho más significantes, lo que hemos visto esta semana, esto se alarga, se produce que no se vende, no hay progreso, obviamente, lamentablemente, también puede tender a que se deprecie nuestra moneda.
Y depreciarse nuestra moneda, obviamente, impacta la inflación. ¿Por qué? Por una mitigante externa, un driver externo, que es el dólar. Y el dólar, obviamente, que nosotros tenemos una importación muy grande, nos hace que sea más caro para nosotros, ¿ya? Hoy día, no sé si se enteraron, pero hoy día se dio el balance comercial de Chile y fue muy malo, menos 300 millones de dólares. Y eso claramente se vio reflejado por una baja importante de las exportaciones y todavía una parte no menor de importaciones que todavía no se ve afectada. Obviamente quizá ya en los próximos meses, si sigue esto, igual se ven muy afectadas las importaciones a la baja. Pero claro, todavía estamos viviendo en un escenario no tan bueno afuera. O sea, hoy día no tenemos una claridad de cómo va a ser el escenario externo para los países manufactureros o exportadores con economías abiertas. Y eso obviamente nos pega a nosotros directamente. Nosotros nos hemos salvado hasta el día de hoy que al parecer hay luces de que la guerra comercial va a dar una tregua un poco, o va a dar una pausa, y eso puede dar un pic acompañado con los estímulos monetarios que han hecho muchos países para una recuperación en los países. Y eso nos ayuda mucho a nosotros que no hemos tenido un desplome importante en el dólar, aparte de obviamente mucha volatilidad en el dólar, pero no un desplome muy importante en nuestro peso chileno. No hemos tenido un desplome brutal en nuestra bolsa, si bien hemos bajado en torno a un 10%, no es un desplome brutal. Tampoco hemos tenido un desplome en la confianza todavía externa. Al final nosotros no, somos un país abierto, por ende siempre tenemos que mirar lo que piensan afuera, los inversionistas internacionales. Los credit default, que son una medida de mirar el riesgo país, no el efecto social que hemos visto. El riesgo país es una cosa mucho más cuantitativa, mucho más fácil de medir, está mucho más bajo todavía que fue hace 3, 4 meses, por ende todavía tenemos un riesgo muy bajo de país. Pero obviamente la crisis social, recordar muchas cosas nos hace llevar a cometer errores de repente financieros. Como dije, emocionalidad es igual a irracionalidad y la racionalidad igual es a malas decisiones. Y se ha visto especialmente, por ejemplo, los que les interesa la renta fija, mucho flujo, mucha destrucción de valor cuota en renta fija, pero de personas naturales, no empresas ni institucionales. Eso es muy importante porque significa que solamente las personas han salido, no las empresas, y las personas pesan bastante poquito en Chile, va a ser sincero, por ende no es un escenario de riesgo. Obviamente las acciones, que es un punto importante, se han visto perjudicadas, especialmente las que están en tela de juicio o en el ojo del huracán, que son las AFP, son empresas sanitarias, obviamente las retail que no han podido vender o les han quemado sus sucursales o saqueado, supermercados, obviamente fondos de inversión inmobiliaria, que alguno podría haber tenido algún accidente o algún destrozo. Pero en la parte inmobiliaria quiero destacar que también había una corriente de salida muy importante y que no significa que sea verdad. O sea, por ejemplo, un fondo que se llama renta inmobiliaria solamente ha tenido daño en el 2% del fondo y ese fondo ha caído un 20%. Son cosas ilógicas y obviamente van de la mano con la irracionalidad del momento. Entonces, de hecho, esto lo tiro quizás sin permiso de Sergio, pero los invito también a otro webinar a ustedes para ver qué oportunidades van a salir de esta crisis social que estamos viviendo, obviamente no en corto plazo, no inmediatamente, pero para ir identificando posibles escenarios positivos para invertir, para tener ojo ahí, y obviamente también qué resguardos hay que tener, qué resguardos y cómo le afecta a cada activo en su diferente forma esta crisis que estamos viviendo, ¿vale? Así que especialmente también con este tema, cualquier duda que tengan, por favor llámenme, yo siempre ultra disposición, ustedes saben que me encantan estos temas a mí, así que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier problema que tengan, por favor comentarme y lo vamos conversando tranquilamente. Así que ya siendo las 9 de la noche, después de una hora buena de compartir, de haber tenido un muy buen webinar, me despido, los invito a que visiten nuestra página web, los invito a que nos sigan en las redes sociales, los invito a que nos contacten, a que nos vayan a ver, que nos visiten, para que nos conozcamos, que nos ayuden también a nosotros, que somos una empresa que está recién partiendo. Esto es algo que no existe en Chile, la asesoría patrimonial o la asesoría financiera, como se conoce en Estados Unidos, no existe. Nosotros somos la primera empresa que lo está poniendo en el mercado, y todavía hay una confusión entre asesores financieros y asesores patrimoniales, porque
Las empresas de seguros, los asesores financieros venden seguros y nosotros no hacemos eso, sino aconsejamos y acompañamos. Así que los dejo a todos invitados. Muchas gracias por todo. Me despido, que tengan una muy buena velada y cualquier duda de nuevo, perdón por ser tan insistente, pero es súper importante dejarlo claro, me avisa. Así, hasta luego.